esta construcción histórica, una vivienda elegida 100 años antes de los sucesos revolucionarios, vamos a indagar un poco sobre dos contemporáneos de la revolución, dos santafesinos que adhirieron inmediatamente a los postulados de Mayo, Francisco Antonio Candioti y Vicente Anastasio Echevarría. Soy Alejandro Damianovich, historiador, docente, miembro de la Junta Provincial de Estudios Históricos, en cuya sede nos encontramos ahora, que es un edificio representativo de lo que fueron las casas habitación en el siglo XVIII y que es una de las pocas que quedan en el país. Alejandro Damianovich es integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos, además es académico de la Academia Nacional de Historia, y con él queríamos indagar en este capítulo uno de los dos personajes que consideramos clave en la institucionalización de la provincia de Santa Fe en los primeros tiempos de la llamada Revolución de Mayo. Nos estamos refiriendo a quien pasó a la historia como el gaucho señorial y rubio, el señor Candioti. El príncipe de los gauchos lo denomina John Parry Robertson en su paso por Santa Fe hacia 1812. Y a partir de allí la literatura y los historiadores tomaron esa denominación. Bueno, por cuestiones obvias y tecnológicas, no había fotografías, pero hay toda una iconografía desarrollada alrededor de él. En general ustedes los historiadores son muy desconfiados con la iconografía, los periodistas somos un poco más creyentes, pero si lo dibujaron rubio era porque era rubio. Digamos, hay cosas que no son muy difíciles de inventar. Bueno, se ha indagado sobre los antecedentes familiares nórdicos de los Candiotis, cuyo apellido, su pronunciación o su grafía debió haberse deformado con el tiempo, pero sí, los rasgos de Candioti, según opinión de quienes lo describieron, hicieron retratos literarios, es la que se aproxima a un europeo, ¿no? Y destacan los ojos claros. También su cierto señorío, no era un gaucho rústico para nada, a pesar de que era gaucho y se manejaba bien con las tareas rurales. Su vida era muy sencilla, su apariencia, su prestancia, su indumentaria era llamativa y llamó la atención de Robertson, quien lo describe de esa manera, con su caballo imponente, los arneses de plata, su indumentaria con telas muy finas. Todo eso hace que se destacara del común de los santafesinos. Obviamente era el hombre uno de los más ricos del virreinato, ¿no? ¿Cómo llegó? Hay datos de cómo llegó a ser un tipo tan poderoso, una persona cuyas estancias tenía de esas estancias que llegan hasta más allá donde llega la vista. Fue acumulando su fortuna en sus idas y venidas al Perú, llevando mulas a la gran feria de Salta. En realidad él iba a Salta, ¿no? Pero en la feria de Salta se remataban o se subastaban 60.000 mulas por año. Y Candioti llevaba un 10% de esa cantidad. Así que eso le permitió año a año ir acumulando una fortuna en metálico, ¿verdad? Porque ese era el negocio, traer plata. Eso le permitió comprar muchas tierras, sobre todo en Entre Ríos. Su principal estancia es la estancia de Arroyo Hondo, en la zona próxima a lo que hoy es Santa Elena, La Paz. Y también tenía tierras acá en la provincia de Santa Fe y una red impresionante de comercio. Tenía un barco importante que navegaba el Paraná, iba hacia Paraguay, hacia Corrientes, corresponsales en un área muy grande, gente que eran apoderados de él para la compraventa de mulas y también tenía apoderados en Buenos Aires, ¿no? Como por ejemplo Lezica. Tenemos la certeza de que mantenía también vínculos comerciales con Martín de Álzaga
Martín de Álzaga es como decir los Anchorena de principio del siglo XX, uno de los hombres Bueno, los Anchorena más ya en ricos. aquel tiempo eran importantes también. Pero Álzaga creo que lo era más. Era uno de los Álzaga era uno de los más importantes, Bien. pero estaba Ascuénaga, Basavilbaso, una cantidad. ¿Y cómo es que casi en el ocaso de su vida, porque era una persona grande ya cuando estalla la revolución, inmediatamente adhiere a la revolución? O adhiere a Belgrano, ¿no? A ver si me lo explicas. ¿Era una relación personal con Belgrano o era con las ideas de la revolución? ¿Eran intereses? ¿Qué era? Bueno, a Candioti lo tomó la gran crisis de la monarquía y de la modernidad ya en su vejez. Esto fue para él un golpe porque puso a prueba los valores que él tenía asimilados, ¿no? La monarquía, la iglesia, la religión, las jerarquías. Sin embargo, esta clase dirigente tardo-colonial, hay que decir que acá en Santa Fe tuvo una capacidad de asimilación muy grande. Nosotros atribuimos a que sus hijos, sus sobrinos, en el caso de Candioti, sus sobrinos, los Aldao, eran abogados. Por ejemplo, Pedro Aldao fue uno de los primeros abogados, Seguí, Díez de Andino, el padre Amenábar, Echevarría, todo ese grupo de intelectuales de Santa Fe supieron distinguir hacia dónde iba este proceso y fueron los que alertaron a sus mayores cómo tenían que proceder para no desaparecer en el intento, ¿no? Y efectivamente esta clase dirigente se adaptó a los cambios y siguió en el poder. Está bien, siguieron el poder, pero hubo otros poderosos que no siguieron al poder y que esquivaron el bulto. Candioti puso dinero, puso sus bienes al servicio de Belgrano. Exactamente. O sea, vamos, fue una decisión económica, yo lo entiendo, de intereses, todo se entiende, pero también se podría mirar para otro lado, se podría seguir jugando a dos aguas y el hombre se jugó. Está muy bien. El primer momento, como siempre me gusta decir, entre Buenos Aires y Santa Fe a la hora de la revolución hubo un enamoramiento que justamente se manifiesta en la campaña de Belgrano al Paraguay. Pero después hay un desencanto. No porque se pusieran en duda los valores patrióticos, ese tipo de cosas, no. Sino que Santa Fe aspiraba por lo menos a elegir a su propio gobernante. Y justamente al proponerlo desde el principio a Candioti, no tienen de Buenos Aires la respuesta que esperaban. Y entre 1810 y 1815, en que Santa Fe se pronuncia por la autonomía, son 6 tenientes de gobernador que va mandando Buenos Aires y que cada uno que llega genera más resistencia. En octubre de 1811 y más o menos para la misma fecha de 1812 ya Santa Fe se está levantando contra Buenos Aires, pero no porque estuviera en contra de la revolución, lo que está en contra es de esta nueva dominación, porque así la describen en los documentos, que en muchos casos, ellos mismos dicen, era peor que la anterior. Entonces, estamos viendo el surgimiento de un proyecto de país, que era el de Buenos Aires, que se imponía, que era centralista, y estamos viendo a la vez cómo surge un nuevo proyecto cuya figura principal va a ser Artigas, en la banda oriental, y que capta a estos pueblos del litoral, ¿no? Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, y llega hasta Córdoba. En 1815, Buenos Aires está muy preocupada porque Artigas está en Santa Fe, Córdoba le manifiesta su adhesión y se teme, en un momento en que Buenos Aires estaba un poco desguarnecida, se teme que avance sobre Buenos Aires. Eso le costó a Alvear la revolución que lo derrocó y que puso en el poder a Álvarez Thomas bajo el grito de ¡Viva Artigas! Un grito, perdón, que no era sincero. Ya vamos a ver que los hechos después demostraron que fue nada más que para tranquilizarlo a Artigas y que Artigas se volviera a Paysandú, donde estaba, y bueno, mientras Buenos Aires establecía una estrategia de ocupación de Santa Fe de nuevo, ¿no?
de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Es muy aventurado rastrear en estas primeras actitudes de Candioti tanto el apoyo principal a la revolución y después su resistencia a Buenos Aires, ecos de esa actitud en lo que después significó el Brigadier López. ¿No hay una continuidad? Claro que sí. Pero una continuidad lógica de actitud federal. Sí, porque el federalismo de Candioti y de López no es un federalismo producto de la lectura de la teoría política. Se llamó federalismo porque era la palabra más correcta, pero es el localismo de los pueblos que se enraizaban con la tradición de su larga existencia, porque fíjense que cada ciudad fundacional corresponde a una provincia de esta época, ¿verdad? Sí. Y estos pueblos ya llevaban siglos afirmándose a sí mismos. Por más que pertenecían a una estructura superior que era la monarquía, cada uno tenía sus proyectos, tenía sus conflictos, sus desavenencias con los otros, y en el caso de Santa Fe hubo muchos conflictos con Buenos Aires en la época colonial. Se puede decir que el país le debe mucho al federalismo a Santa Fe, ¿no? Y de la Constitución. Santa Fe fue columna vertebral en el proceso de definición de un proyecto nacional. Hubo tres grandes proyectos: el proyecto centralista, que era el de Buenos Aires desde la primera hora de la Revolución, el proyecto federal o confederal, en el caso de la propuesta artiguista, y el proyecto federal más definido de Estanislao López, que después, andando el tiempo, va a ser el de Urquiza López. Estanislao López lo más que logró fue el Pacto Federal de 1831, que fue el vínculo principal y único entre las provincias como estados independientes, porque eran estados independientes, no había un estado nacional que las nucleara. Ese vínculo es el que sostiene a todo este conjunto hasta la Constitución del 53. Así que, mire, digamos que la Constitución del 53 es hija del Pacto Federal de alguna manera. Pero por supuesto, y lo reconocen los gobernadores reunidos en San Nicolás en 1852. Ratificaron la vigencia del Pacto Federal y dijeron, es la hora de llevarlo a la práctica en el artículo 15 y 16, que eran los que establecían los pasos a seguir para la organización nacional. Soy Marcelo Mótola, licenciado en Historia. Formo parte del grupo de docentes de la Universidad para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos en la pared norte de la Catedral de Rosario, donde se encuentran los restos de Vicente Echeverría. Desde Santa Fe venimos a Rosario y vamos a hablar de otra personalidad de la historia de esta provincia. Si bien toda construcción histórica tiene algo de arbitrariedad, porque es eso, precisamente una construcción, diría nuestro amigo Marcelo Mótola, a quien vamos a entrevistar, agrupar a Francisco Antonio Candioti y a Vicente Echeverría no es tan arbitrario. Hay un punto de partida común. Los dos tuvieron muy buena relación con Manuel Belgrano, aún incluso antes de la
asonada del 25 de mayo de 1810, ¿es así o no? Sí, de alguna manera hay un punto, o hay varios puntos de unión entre estas personalidades, a pesar de que pertenecieron a generaciones diferentes. Sí, Candioti en la época revolucionaria ya era un señor muy mayor. Sí, al poco tiempo inclusive ya muere, y Echeverría era un joven con muchos impulsos, ávido por participar en la revolución. Digamos, antes de hablar de nuestro personaje, del gran patriota rosarino que fue Echeverría, que estamos en un lugar muy cargado de historia. Acá hay un recuerdo para el cura Navarro, que fue el que bendijo la bandera. Hay también placas conmemorativas de la inauguración de la primera escuela de Rosario, donde estudió Echeverría. Sí, Rosarino como el monumento. Sí, es un lugar muy emblemático para la vida de Echeverría, porque justamente es aquí donde él hace su educación básica. También nace en este lugar, es bautizado en este lugar. De hecho, se dice que fue bautizado como de urgencia, porque se creía que iba a morir, porque era una salud muy precaria con la que nació, y sin embargo vivió 89 años, o sea que y precisamente fue ese lugar donde terminan sus restos, terminan en la pared, justamente. Hay una urna que tiene sus restos, que es traído con posterioridad. Que también para quienes, porque esto es del año, dice ahí, 1928, sí, que a alguien se le haya ocurrido traerlo a la ciudad donde nació y desde donde desarrolló una actividad muy fuerte en favor de la independencia argentina, muy fuerte y aparentemente muy convencida, más allá que debe haber tenido intereses. Sí, era un hombre, se puede decir que era uno de los hombres de la revolución. Claramente. Pero, sí, claramente, porque él estuvo en el proceso revolucionario, durante todo el proceso él participó. Desde Buenos Aires. Por supuesto, sí, siempre desde Buenos Aires. Rosario no tenía una injerencia importante, era una pequeña villa. Tuvo después, por supuesto, una participación a favor de la Revolución Rosario, pero en el momento que Echeverría comienza a participar, acordémonos que él participa ya durante las invasiones inglesas. Ahí ya se había destacado. Sí, ya se comienza a destacarse. Peleó. Sí, participó de la revolución, y particularmente se destaca el hecho de haber gestionado y llevado un cañón desde el arroyo del Medio hasta Buenos Aires se destaca eso justamente, y es condecorado. Un vasco bravo que ponía el cuerpo. Sí, puede ser, sí. No era de pico como se dice. No, para nada. Era una persona... Se expuso sus bienes. Sí, era una persona de acción, en todos los sentidos. Era un letrado, recordemos que era doctor en leyes de Chuquisaca, regresó y participó de las invasiones, pero participó también con sus bienes, con su cuerpo, con sus bienes y con su profesión. Fue uno de esos hombres imprescindibles dentro del proceso revolucionario, más que una cuestión ideológica, como podrían separarse, digamos, como se suele la historiografía tradicional, separar a los personajes entre una ideología, otra religión, un bando. Él como que se las arregló para estar permanentemente en el lugar central. Tanto es así que participó del histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, sería el único santafesino. El único rosarino. Que estuvo ahí. Sí, el único rosarino que estuvo ahí, y tuvo un elemento decisivo. Él votó también en favor de la propuesta de la propuesta de Saavedra, digamos, y de expulsar al virrey. Al virrey del mando. Sí. Bien. Era amigo personal de Belgrano. Amigo personal de Belgrano, que era una especie de jacobino junto con... Porque él comienza... Tenía ideas claras, ¿no? Sí, pero yo te digo, era más un hombre pragmático. Más allá de su ideología y de su abierto apoyo a la revolución. Él trabaja en el consulado y ahí es donde conoce a Belgrano, y Belgrano lo toma como un amigo personal y precisamente como un asesor dentro de su oficio, que eran las leyes. Después de participar en aquel histórico cabildo del 22 de mayo, ¿cuál fue el papel en el cual fue participando Echeverría aquí en la ciudad desde Rosario? Bueno, pasó por Rosario
en el año 11, camino al Paraguay acompañando a Belgrano, en una misión diplomática, porque consistía esa misión en apaciguar los problemas que había con Paraguay. Paraguay pretendía independizarse, pretendía lograr la independencia y presentaba un punto de conflicto. Paraguay estaría en un extremo del río. En el otro extremo estaban los problemas con los realistas de Montevideo. Entonces, para evitar de que hubiera dos frentes simultáneos con el cual luchar, se hace esta misión diplomática en la cual Echeverría tiene un papel fundamental. Y de alguna manera logran aceptar la posible independencia del Paraguay, y Paraguay se compromete a no participar en la guerra en el río Paraná. Además hay otra cuestión también que no debemos olvidar. Atrás de todo esto también están los negocios. Eran hombres revolucionarios, en el caso de Echeverría por supuesto, pero también no olvidaban el tema de los negocios. Echeverría lo que logra también ahí es el desbloqueo del negocio del tabaco. Parece una cuestión superflua hoy, pero en ese momento el tabaco era un vicio que compartían muchos sectores. Bueno, tabaco, hierba y mula eran la base de la economía autóctona. Sí, seguro. Y él estuvo en los tres negocios. Él estuvo en los tres. Yo te decía el tema del tabaco porque eran momentos conflictivos de tener que reclutar hombres, y el tabaco era un elemento importante para la calma social. A partir de ahí se supone que quedó consolidada definitivamente la amistad con Belgrano, y después le cupo a la familia Echeverría un papel importante durante el proceso de creación de la bandera y la construcción de las baterías. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué papel cumplieron ellos? Un papel económico, estratégico, y la hermana de Echeverría fue una de la principal dama que se ocupó de la confección de la bandera que se hizo a orillas del río. Bueno, a partir de esto, Echeverría es protagonista de una historia fantástica que alguna vez va a ser objeto de alguna película, porque participar como armador en botar una nave corsaria que dio la vuelta al mundo e hizo flamear la bandera argentina, cuando la palabra argentina no existía. Sí, existía, pero pertenecía al campo literario. Al campo literario, pero él fleta una fragata, o sea, rearma una fragata que le había sido robada por Buchar a los españoles. Sí, la fragata Consecuencia. Justamente, estamos parados al lado de una placa que tiene una forma de vela, porque si algo valoraron los contemporáneos de Echeverría, fue esta capacidad que él tenía de poder armar buques. Y era un buque importante, no era un buque pequeño. Era un buque muy grande, tenía muchos cañones, no recuerdo bien, pero tenía algo así como 38 cañones, una cosa así, una nave importante. Bueno, por supuesto, lo pone al mando a Buchar, que había sido el capitán de otro buque, de la goleta Halcón, que había participado en una campaña con Brown. Se larga en una misión de corso. Recordemos que el corso era pirata con permiso de un gobierno para poder hostigar a una potencia enemiga. Justamente, hostigaban a la potencia enemiga, pero quedaban con una parte del botín. Era como un negocio dentro de un proyecto de revolución. Hostigar fuera del ámbito propio del territorio del país, ¿no es cierto? Bueno, de esas acciones nació la Armada Argentina, o la Armada considera que de esas acciones que primero fueron con Brown y después con Buchar nació... Sí, también la Armada aparece como un elemento también de lucha local, ¿no? Pero sí, en parte sí. ¿Cómo fue el negocio? ¿Funcionó? Y el negocio no resultó muy bien. La Argentina dio la vuelta al mundo. Sí, dio la vuelta al mundo. La bandera acompañó a la expedición, se flameó la bandera en las costas de California, un tiempo nada más, porque no era ese. Y otra cuestión también importante es que
esa bandera que llevó, que es la bandera creada en Rosario, llevó los colores emblemáticos que los diversos lugares donde había conflictos y por donde pasó el buque, la Argentina, tomaron, esos lugares tomaron como referencia, como símbolo de la libertad estos colores. Por eso muchas banderas centroamericanas, porque esto fue por la costa del Pacífico, tienen los colores celeste y blanco. Claro, tienen colores celeste y blanco justamente por este símbolo de la libertad que representaba la bandera argentina llevada por la última, ¿por qué la obsesión de hacerse retratar con la llave de Montevideo? Es un tema interesante. Él, en calidad de secretario de Estado, porque llega a ser secretario de Estado, o sea, no es una cuestión menor, se encarga de la cuestión esta de la caída de la plaza de Montevideo. Y le entregan, en sus propias manos, le entregan la llave de la ciudadela de Montevideo. Y él lo toma eso como el acto más importante de su vida. Y retiene, aunque es muy criticado también por esto, ¿no? Retiene esa llave y lo retiene como un elemento propio, como un elemento personal. Y se hace retratar con la llave esa. El daguerrotipo que se conoce de él, ya muy anciano, tiene en su mano, muestra que tiene en su mano la llave de la ciudadela de Montevideo. En coplas voy floreciendo y en coplas les cantaré. Florezco como el aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. Qué linda que es mi tierra, Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma.